Voy a dejarles con un pequeño pretest de hoy día. Es muy sencillo y más o menos será pues unos 10 minutitos y podemos comenzar. Si alguien tiene algún problema con el link o el examen mismo, me avisan, por favor. Sí, sí lo envié. Le vuelvo a mandar. ¿Se ve el link, Brian? Ok.
Doctor, ya creo, ya pasó un tiempo detallado porque ya comienza creo la clase. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Ok. Ya creo que ya la mayoría ha dado su pretest. Vamos a hacer las correcciones terminando las diapositivas. Solamente acotar de que quizás la manera en que el tema se presenta va a ser un poquito más sencillo porque en sí los tumores nasosinusales son un poco engorrosos, complicados y no es el objetivo del día de hoy, ¿no? Vamos a hacer algo que el diagnóstico diferencial sea tan claro que lo puedan diferenciar uno de otro. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy de tumores nasosinusales. Pero teníamos previamente el tema de las fístulas de líquido cefalorraquídeo pendientes. Solamente para empezar, ¿alguien tiene alguna idea de lo que estamos viendo acá en las imágenes? Antes de dar algún diagnóstico. Recuerden que la participación cuenta bastante. ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, se observaría en el izquierdo como una obstrucción o una masa Ujú. construyendo, serían que aquí están los cornetes, conducto, que está presionando la pared, no, pero más en la parte superior. Doctor, ¿podría ser un carcinoma epidermoide? ¿Por qué motivo? Por lo que Talía había explicado que se ve como un aumento de la masita en el cornetito. Ujú. Este es Yo el también pienso cornete, pues, en la epidemia. este es el cornete medio, ¿no es cierto? Y acá se ve una masa que parece aparentemente que proviene de acá, miren. Esta es la base de cráneo. ¿Cuál es tu apellido? Discúlpame. Wendy Herrera. Ok. Si bien es cierto, se ve que es una masa de bordes definidos, una masa lisa, que está un poco vascularizada, tiene un aspecto rosado, pero tampoco es tan transparente como un pólipo, ¿no? Y que es una masa unilateral. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Un carcinoma epidermoide es un poquito más irregular en bordes. Y los carcinomas epidermoides en etmoides son un poco más raros. Normalmente vienen de seno maxilar. Pólipo podría ser ocasionado porque también es unilateral, ¿no? Los pólipos. ¿Qué tipo de Pero pólipos? no, jeje, podría ser un pólipo antrocoanal, la D. El pólipo antrocoanal. ¿Cuál es tu apellido? Ludeña, doctor. Dueña. Todavía no me acuerdo de los... Ya. Mira, Ay, doctor. el nombre antrocoanal quiere decir de que sale, eh, valga la redundancia, del antro. El antro es una entrada lo que comprende el ostium y la entrada principal al seno, en este caso el seno maxilar. Y coanal es porque el tumor se desplaza y llega hasta la zona de las coanas, así, es un pólipo así. Nace de la pared posterior del seno maxilar y sale hasta las coanas, incluso se va hasta la nasofaringe. Hay algunos casos donde se puede expandir
hasta la otra fosa. Así. Ese es un pólipo Doctor, no antrocoanal. puede ser, pólipo nasal no podría ser viéndole lo que se puede, la visualización ya en la como cámara. Lo normal tiene un aspecto más que polipoidal, el pólipo no es tan opaco, ¿no es cierto? Y aparte, acuérdate que la poliposis nasal normalmente es bilateral. Si tú encuentras una masa unilateral, no podríamos sospechar de un pólipo. Es más, Doctor, una sospecharíamos consulta. más de un papiloma que de un pólipo. Ah, entonces un endocarcinoma podría ser el Ahora, caso. si nosotros estamos viendo la imagen, esta es la base del cráneo, miren. Hay una continuidad hasta cierto punto. Doctor, una consulta. ¿Sí? Buenas noches. Los pólipos suelen tener un pedículo, ¿cierto? En ese Sí. caso, no logro observar si podrías señalarlo. No logro, por eso pienso que no es pólipo, no encuentro su pedículo. Aquí solo se ve que hay una ocupación de todo esto, miren. Que se va y va hacia la base anterior del cráneo. No se ve un pedículo, como tú bien dices. ¿Me dices tu Sí, yo apellido? ¿Está Silva? anunciación, doctor. Ok. Carola y anunciación. Ya. Básicamente, acá vemos que hay una pérdida de continuidad en la base anterior del cráneo. Esto es una protrusión que se llama encéfalocele, o si es que tuviera un contenido de también tejido meningio, un meningoencéfalocele, que es lo más probable, ¿no? Porque esto, normalmente cuando es pólipos, los pólipos son bilaterales por algún proceso inflamatorio, ¿no es cierto? El proceso inflamatorio no es tan localizado si nos referimos a pólipos. Carcinoma epidermoide no es lo más frecuente que dé en etmoides. Adenocarcinoma sí es frecuente que dé en etmoides, pero normalmente no hay una solución de continuidad en el hueso a menos que esté muy avanzado. Y cuando está muy avanzado ya compromete todo el etmoides, lo desplaza al etmoides. Un pólipo antrocoanal no por la ubicación, ya habíamos dicho que este sale de la pared posterior del maxilar y se va hacia la coana. Pólipo nasal tampoco. Este es un meningoencefalocele. Ahora, los meningoencefaloceles se crean gracias a que hay un defecto en el cierre a este nivel que se llama un foramen secum, que normalmente eso se cierra en el nacimiento. Cuando hay este defecto, puede protruir por ahí el tejido de las meninges o tejido de masa encefálica, y esta masa encefálica es no funcionante, entonces va a crecer como si fuera una martoma, va a empezar a crecer y va a empezar a desplazar. Entonces normalmente el meningoencefalocele se da en las primeras décadas de vida, más o menos de 10 a 20 años es el pico de incidencia. En menos de 10 años es un poquito más raro que se diagnostique porque generalmente no genera síntomas, es pequeño. Ahora, esto normalmente causa obstrucción nasal y rinorrea unilateral, pero esta rinorrea puede ser que en realidad sea una fuga de líquido cefalorraquídeo y en realidad sea este tipo de rinorrea que se describe como cristal de roca, que va a generar que el paciente tenga la sintomatología normal, que sería cefalea, obstrucción nasal y esta rinorrea unilateral. Entonces, el tratamiento de esto básicamente es quirúrgico, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la respuesta es meningoencefalocele. Acuérdense que siempre hay que ver, cuando un tumor viene del techo de la fosa nasal, hay que ver si es que hay o no compromiso de la base anterior del cráneo. Como vemos acá, aquí no se ve una continuidad como vemos en el lado derecho. Entonces siempre hay que pensar de alguna protrusión de la masa encefálica. Entonces, solamente para acotar lo de fístula de líquido cefalorraquídeo, tenemos que tener en cuenta que la vecindad de la fosa nasal es la base anterior del cráneo y es la órbita. Entonces, son dos sitios donde se pueden comprometer cuando hay patologías o tumorales o inflamatorias de las nariz y senos paranasales. Entonces, lo que quedaba pendiente de anatomía era básicamente saber cuál era el techo de la fosa nasal. Esto de acá son los senos etmoidales, las eldías etmoidales. Este es el cornete medio con su lamela basal que se va a insertar en la base del cráneo.
Esta es la otra lámina. Este es el septum. Y esta parte del septum es la lámina perpendicular del hueso etmoides, como recuerdan. Este es el hueso etmoides que tiene una lámina cribosa y que tiene una apófisis vertical o esta parte que conforma el tabique nasal, la lámina perpendicular. Ahora, esta lámina cribiforme o placa horizontal va a tener una porción medial, que es la que vemos acá, y una porción lateral, hasta acá. Una porción medial y una porción lateral. Y esto de acá en medio es la apófisis crista galli. La apófisis crista galli va a dividir ambos contenidos olfatorios que están aquí. Aquí va a estar el bulbo olfatorio, el izquierdo y el derecho. Y estos de acá van a tener unas terminaciones nerviosas que van a perforar la lámina cribosal etmoides y van a percibir los olores a nivel de este receso olfatorio. Ese es el receso olfatorio, la lámina cribosal etmoides. Este de acá, aquí está el contenido de ambos bulbos olfatorios. Este de acá es la porción medial, porción lateral. Y acá, este techo de etmoides se llama fovea etmoidalis, que es la parte lateral. Entonces, estos lugares van a ser sitios de donde puede protruir, tanto la parte medial como lateral, algún tipo de tumoración que venga de encéfalo como un meningoencefalocele o en algún evento traumático, estas puedan sufrir consecuencias. Entonces, como vemos acá, la lámina cribiforme va a ser uno de los sitios más frecuentes, que es esta parte de acá. El techo etmoidal o fovea etmoidalis, que es esta parte de acá, van a ser afectadas. Si seguimos, la tabla posterior del seno frontal va a seguirle en frecuencia, que es esta parte de acá, ante golpes que son así frontales. El techo esfenoidal en la región celar, que es en esta parte de acá, la región celar donde está la silla turca. Y hablan del tegmen tympani, que es el techo del oído medio, el tegmen tympani. Entonces, en estas zonas, acá va a estar la fosa craneal media. En estas zonas de acá van a ser los sitios más frecuentes de donde pueden partir las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros siempre que tengamos un paciente con sospecha de fístula, hay que buscar en estos espacios en la tomografía. Entonces, lo más frecuente es que sea traumático. Hay traumáticos y no traumáticos. Y dentro de los traumáticos, los pacientes tequiados, ¿no es cierto? Los que tienen accidentes de tránsito, pacientes que tienen algún evento traumático de alto impacto. Y básicamente pueden haber fracturas porque son soluciones de continuidad a nivel de la base anterior del cráneo o a nivel de la base media del cráneo. Entonces, los signos básicos que vamos a ver es este signo de acá, que es el signo que característicamente lo comparan con el mapache, porque nos va a dar esta equimosis periorbitaria que nos va a dar una idea de que puede ser una fractura de la base anterior del cráneo. Por el contrario, si tenemos este signo retroauricular de la equimosis retroauricular que se llama signo de Battle, este signo de Battle nos va a dar una idea de que la lesión se encuentra a nivel de la base de cráneo media. O sea, que pueda tener también concomitante una otorrea de tipo cristalina. Así, si es base anterior de cráneo, podemos tener una rinorrea unilateral de tipo cristalino. Ahora, ¿hay una forma de una fractura de base de cráneo media que tenga esta rinorrea? Sí, ya la vamos a ver más adelante. Y otro de las características es que cuando hay fractura de base media, también va a haber colección de sangre en el oído, que se va a ver con este signo que es el hemotímpano. Como ya lo habrán visto en las clases pasadas de otología, el hemotímpano es básicamente el contenido hemático en el oído medio que va a bombar la membrana timpánica y le va a dar este aspecto, este color. Entonces el signo de mapache, el signo de Battle, ¿no es cierto? Ahora, dentro de las iatrogénicas se refieren a algunas complicaciones, por ejemplo, cirugías endoscópicas nasosinusales, o sea, cirugías, imagínense, de pólipos, una cirugía de algún tumor que esté pegado a la base de cráneo y que incidentalmente esta se fracture o esta se pueda afectar en esta cirugía. Entonces, en el posoperatorio, no necesariamente inmediato no, sino inmediato, pueden presentar, o sea, 2-3 días ya pueden presentar este tipo de síntomas o signos, ¿no es cierto? Que es la rinorraquia, básicamente. Ahora, dentro de las causas no traumáticas, hablan de causas espontáneas en la cabeza. Las causas espontáneas
digamos, no son tan espontáneas porque son en pacientes que tienen sospecha de hipertensión endocranial. ¿Y quiénes tienen mayor posibilidad de hipertensión endocranial? Pacientes obesos, pacientes que sí sean hipertensos y que pacientes tengan esta triada de Cushing, que ya habrán visto en sus clases de medicina, la triada de Cushing, y patologías también tumorales que tengan resorción ósea, o sea, que invadan. Por ejemplo, tumores malignos, tumores premalignos como el papiloma invertido o lesiones expansivas como por ejemplo un mucosele que puede generar lisis del hueso. Causas congénitas es muy raro, esto ya no lo vamos a tocar. Ahora, para un diagnóstico de estos, primero es una buena historia clínica. La historia clínica va a ser clásica, ¿no es cierto? Que va a ser una rinorrea cristalina unilateral y que a los esfuerzos va a aumentar. Esa es la clave, a los esfuerzos. Siempre que tengan una rinorrea clara y unilateral, pregúntenle si a los esfuerzos, si cuando se agachan o si cuando hacen ejercicio aumenta. Porque si ese es el caso, lo más probable es que sí tenga una fístula líquido cefalorraquídeo. O también ver antecedentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, antecedente, como hemos visto, la causa más frecuente es traumáticos, ¿no es cierto? Entonces, antecedentes de traumas, antecedentes de cirugías previas. Ahora, también dentro de esos antecedentes patológicos, ver si es un paciente hipertenso, si es un paciente obeso. Las 3 W para el diagnóstico y tratamiento en realidad es por qué se produce esta fuga, y eso se va a ver con la anamnesis. Luego, ¿en dónde es la fuga? Pidiendo una tomografía, vamos nosotros a ubicar dónde es esa fuga. Y después, ¿qué es ese fluido? Si es realmente líquido cefalorraquídeo, y eso lo vamos a pedir con un examen de laboratorio que vamos a ver más adelante. Entonces, si ya tenemos esta sospecha de que el paciente tiene una fuga de líquido cefalorraquídeo, debemos saber si es intermitente por momentos o si es persistente. Ahora, si es intermitente y hay posibilidad de que en ese momento el paciente, al agacharse o al hacer un esfuerzo, tenga alguna muestra o tenga esta rinorrea, le pedimos dosar la beta-2-transferrina. La beta-2-transferrina es un examen que básicamente es de un componente de neuraminidasas de líquido cefalorraquídeo que se degradan y forman esta beta-transferrina y la beta-2-transferrina, que son específicos para el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si esto sale positivo, automáticamente una tomografía, y si es que se ve claramente el diagnóstico, tienes que entrar a repararlo. Si es que no está claro el diagnóstico, podemos pedir una resonancia magnética, podemos pedir incluso una endoscopía diagnóstica con fluoresceína intratecal. Ya vamos a ver que este es como un contraste que se le pone al paciente unas 2 a 6 horas antes para poder ver, porque va a pintar el líquido cefalorraquídeo, entonces se va a poder ver. Y si esto es positivo, ya el tratamiento es netamente quirúrgico. Si todo esto sale negativo, hay que observarlo en el tiempo. Bien, esta es la beta-2-transferrina que ya habíamos hablado. En el suero va a ser negativo. En estas muestras ha salido positivo en el 2 y en el 4. Básicamente esta es la beta-2, que es la más específica para poder determinar si nos encontramos con un líquido cefalorraquídeo. Ahora, si nosotros queremos dosar glucosa en líquido cefalorraquídeo, ya sabemos que va a ser la mitad de lo que tenemos en plasma. Y si queremos ver proteínas, van a venir de 25 a 35 miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquídeo. La fluoresceína intratecal, esto normalmente es fluoresceína sódica, lo usan los oftalmólogos normalmente para los fondos de ojo, etc. Al 5% soluble, lo tenemos que inyectar de manera intratecal, o sea, mediante una punción lumbar. Y en la punción lumbar, al momento de inyectar, nosotros tenemos que sacar más o menos, tenemos la fluoresceína 1 mililitro y sacamos 9 de líquido cefalorraquídeo y todo se coloca lento, bien lento. Más o menos en 20 minutos se coloca eso. Y el paciente reposa unas 2, 3, 4 horas y de ahí ya el líquido se empieza a pintar, el líquido cefalorraquídeo. Y eso se permite
hallar el lugar donde está la fuga, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos el seno esfenoidal, vemos que aquí hay una dehiscencia en la pared posterolateral del seno esfenoidal derecho, ¿no es cierto? Acá vemos este defecto. Y al momento de ponerle la fluoresceína, vamos a ver que intraoperatorio va a tener primero esta fuga y cuando se saca esto, ya se va a ver claramente, ¿no es cierto? Aquí, esta es la trompa de Eustaquio, por ejemplo, cómo está discurriendo de arriba hacia acá, hacia la nasofaringe. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Entonces, sí, ¿por qué es el 5% de su bullet? ¿No podría ser un poco más? La ampolla viene al 5%. Y de esa ampolla lo diluimos más todavía. O sea, es algo que en realidad esto no está aprobado por la FDA. Cuando lo usan a la menor concentración posible porque tiene efectos adversos que en realidad no se han demostrado todavía en la práctica diaria. La gente lo usa, pero la FDA no lo ha aprobado justamente porque puede causar convulsiones, puede causar una cefalea intensa postpunción, puede producir meningitis. Entonces, por ese motivo la FDA no lo ha aprobado, pero sabemos nosotros que en la ampolla que ya viene al 5%, nosotros lo diluimos más, o sea, agarramos solo 1 mililitro de esta ampollita y en total tenemos que tener 10 mililitros, ¿no es cierto? 9 van a ser de líquido cefalorraquídeo. No se usa más justamente para evitar los efectos adversos, que todavía se desconocen frecuencia, porque si bien es cierto, están descritos, no se han reportado en la práctica diaria, ¿no? En la práctica diaria no está pasando eso. Y nosotros, al menos, en el Sabogal, hemos tenido 3, 4 casos y han ido muy bien. Ninguno ha tenido ninguna complicación intra o postoperatoria. ¿Hay un chat? No. Ahora, ¿cómo sería un tratamiento, no? Un reparo de fístula de líquido cefalorraquídeo. Vemos un defecto primero para el diagnóstico. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Allá. Si ven ahí, este es el cornete medio, este es el cornete inferior, es una fosa nasal. ¿Qué fosa nasal es? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. ¿Por qué derecha? Derecha. ¿Por qué derecha? ¿Por qué es derecha y por qué no es izquierda? El septum es este que está a la derecha, ¿no? Del cornete medio. Ujú. Ya, muy bien. Bueno, sí, efectivamente es una fosa nasal derecha. Vemos acá, este es el meato medio, cornete inferior. Acá está el caudum. Y vemos que en una vista superior, porque estamos viendo acá el techo prácticamente de la fosa nasal, vemos que la fuga es por aquí. Y por aquí están los senos, las celdillas etmoidales anteriores. Fluorescein dye is injected into the spine prior to surgery, which turns the CSF fluid bright green. After finding where the CSF leak is coming from, instruments are used to carefully remove the surrounding tissue in order to clearly isolate the hole. The hole is slightly enlarged to make it easier to insert the plug.
Entonces lo que se hace es, se saca el tejido circundante para poder delimitar bien el agujero, el tamaño y poder introducir ahí los diferentes tipos de tapones o digamos injertos o colgajos dependiendo del tamaño. A plug of fat obtained from the earlobe is then Ahí están poniendo grasa primero. Once the plug is fully inserted, a suture tied to the plug is tugged just hard enough such that Doctor, the Sí. plug includes the hole. la grasa que se está poniendo es como un tapón para que deje de salir el líquido cefalorraquídeo o tiene otra función. O sea, no es lo único, es la primera capa de todo lo que se va a poner, porque si bien es cierto, ahí hay un defecto, entonces hay que primero rellenar el defecto para que no haya una presión de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces primero se coloca la grasa y luego se colocan otras capas para que sostengan como verdaderos tapones. Ah, ya, Ese es un entendí. relleno. Entendí. The CSF leak disappears. A small nasal mucosal graft is then elevated along Ahí, the por ejemplo, suture están poniendo un injerto de mucosa. to allow adhesion as the area heals up. A cellulose mesh is then applied to help stop bleeding and promote adhesion, followed by thrombin application. Y eso de aquí es cola de fibrina, que es un sellante, que eso va a hacer que el tejido se quede ahí pegado. The middle turbinate is then repositioned to further cut the area healed close. Ahora, si el defecto es más grande, se pueden usar colgajos de rotación, se saca algún pedículo del septum o del cornete medio, etcétera. Entonces hay diferentes formas de abordar, ¿no? Un reparo de fístula de cefalorraquídeo, dependiendo del lugar y dependiendo del tamaño. Al PRIN se le puede colocar incluso algunos injertos como fascia, se le puede poner cartílago, dependiendo, ¿no? Y eso ya depende de cada cirujano. Y el tratamiento del meningoencefalocele, como habíamos visto en el caso clínico, el primer caso clínico, vamos a ver rápidamente, es una lesión que normalmente es así, media cerebroide, azulada, no es tanto como un pólipo, ¿no? Un pólipo es más transparente, pero si se dan cuenta son bordes regulares. Ahora, lo que se hace aquí en el meningoencefalocele es primero reducir el tamaño, porque no podemos llegar hacia el pedículo de primera intención. Entonces, lo que se hace es, se trata de reducir primero el tamaño y se va cortando de a pocos hasta llegar al pedículo, ¿no? Voy a adelantarlo un poquito. Ahí están cortando. Hay un contenido, sí, ese contenido simplemente se deja pasar o se aspira porque es moco retenido. Sí. Dime, no te escuché bien. Porque escuché y se volvería, es como realizar el tratamiento. ¿A dónde? ¿Dónde lo retrocedo? O te escucho entrecortado. Tampoco. ¿Me repites tu pregunta? Falocele, ¿Alguien pudo escuchar? La verdad es que no pude escuchar, te escucho bien entrecortado. ¿O lo puedes escribir? No, Talía sí está súper entrecortado, no se escucha. ¿Lo podrás escribir, por favor? Le voy dando play por mientras.
Entonces básicamente se corta, se trata de llegar al pedículo. Primero se coloca la grasa y después se colocan los injertos. O sea, son varias capas, no es una sola, no es que o solo grasa o solo mucosa o solo injerto, son varias capas. Ahí está terminando de cauterizar, pero como es un lugar que está más cerca a la base de cráneo, ya no es con el bipolar, sino ya es con Coblator. Que ese es un instrumental que cauteriza e irriga a la vez y separa tejidos. Si me preguntan, eso no hay en el seguro. Ahora, entonces ahí se ve, este es el pedículo, el defecto, estamos también a nivel de etmoides. Lo que se hace antes para hacerse espacios, porque a veces las celdillas etmoidales son muy pequeñitas, es que se hace una etmoidectomía, o sea, se abren todas las celdillas etmoidales. Si el etmoides es así, se trata de abrir y dejar una cavidad así, para ver directamente el defecto. Entonces ahí ya se ve mejor el defecto. Ahí también están colocando grasita primero. Y hay técnicas, ¿no? Si este es el defecto, lo normal es que no se coloque así, sino que se coloque así. Técnica underlay, o sea, por debajo. Por eso es que tratan de meterlo y hacer que no se salgan. Y después de eso le ponen acá el injerto, que puede ser fascia, como en este caso. Fascia lata, fascia de músculo temporal, y después le ponen encima la colefibrina. Entonces acá hay varias capas. Con esto ya no hay forma de que haya una refistulización o que haya una recidiva. Este es muy seguro. Acuérdense que la mucosa respiratoria, tú afrontas dos lugares y ya se forma fibrosis. Pega bastante rápido, ¿no? La mucosa nasal. Bueno, entrando ya a los tumores nasosinusales, tenemos tumores benignos, tumores que hay que tener en cuenta porque tienen un porcentaje de malignidad, y tumores malignos, ¿no? Ahora, yo lo he puesto aquí dependiendo de dónde se encuentren para poder diferenciarlos, ¿no? Vamos a hablar de los más frecuentes, básicamente, que son estos que están en negrita dentro de los tumores benignos. Tumores benignos, ya hemos visto el pólipo antrocoanal en la pregunta, mucosele, de si son tejidos óseos, el osteoma y la displasia fibrosa, si son epiteliales, el papiloma invertido o schneideriano. Los vasculares tienen que saber sí o sí el angiofibroma juvenil, y otros que ya vimos el meningoencefalocele. Entonces, el pólipo antrocoanal, como les había explicado, es una tumoración que nace de la pared posterior del seno maxilar. Si tienen el seno maxilar con su ostium, va a nacer de acá, del mismo tejido, va a aperturar el ostium, o sea, lo va a dilatar, y va a empezar a tener un crecimiento. Y este crecimiento se va a ver justo al costado del cornete inferior. Este es el cornete inferior, este es el septum, y se ve como por arriba viene y se desplaza. Hay tumores pólipos androcoanales que son grandes, que llegan incluso hasta la úvula. Y entonces, al momento de sacarlos, los pueden sacar, los se opera por acá, por arriba, y se sacan por la boca, ¿no es cierto? Suelen causar obstrucción nasal unilateral con una rinorrea unilateral. Tienen un aspecto transparente, polipoideo, a diferencia de los otros tumores, y el tratamiento es netamente quirúrgico. O sea, se agarra y se trata de sacar, o sea, se abre un poquito, se hace una antrostomía, se abre un poquito más o menos a este nivel para poder visualizar mejor el pedículo, y se intenta jalar desde el pedículo. No se trata de cortar así porque van a quedar restos, y si queda algún resto, este puede volver a crecer. Entonces es una exéresis completa de la tumoración, con un curetaje del seno maxilar, ¿no? Para que no quede ningún remanente de pólipo.
Doctor, Sí. perdón, este pólipo me pareció un poquito de coloración amarilla, un poco diferente de los otros que vimos nosotros, o esa impresión. ¿A qué te refieres? ¿Comparado con el de la pregunta? No, comparado con lo de que vimos ayer. Ayer vimos, Ah, un poco más transparente, pero no tenía ese aspecto amarillo, así como veo este. ok. Ese es por la luz. Porque si ves el septum también todo esto se ve blanquecino, amarillento. Ah, Pero ya, es solo por la luz. Ya, está es bien. polipoideo, sí, tiene forma polipoidea, pero, o sea, no es tan transparente tampoco como los pólipos inflamatorios propios, pero no tiene el aspecto de un papiloma, no tiene el aspecto de un meningoencefalocele, que es mucho más opaco. Ya, ujú. Ok, gracias. Ahora, el papiloma invertido, aquí esto es un resumen de todo porque el papiloma invertido en realidad es todo un capítulo. Tiene una etiología desconocida, pero se le ha asociado a una infección del VPH, por eso es que lo llaman papiloma. Ahora, son tumoraciones que vienen de la membrana de Schneider, que es una membrana que recubre, que se encuentra en el seno maxilar sobre todo y en el seno etmoidal, y que está al costado de la vecindad con el periósteo. Dicen que hay una degeneración ahí y puede crecer un tumor que se llama papiloma schneideriano. Y este papiloma schneideriano se divide en tres: el fungiforme o exofítico, que normalmente se va a encontrar en el septum nasal; el papiloma invertido, que va a ser el que nos interesa más porque tiene un porcentaje de malignización, más o menos un 10%, y que este va a estar en el seno maxilar predominantemente, o también puede estar en seno etmoidal; y el papiloma oncocítico. El papiloma oncocítico tiene menos probabilidad de malignización, es menos frecuente, y este papiloma se considera un papiloma mixto. Ahora, dentro de los papilomas se les dice invertido porque justamente el crecimiento que va a tener esta tumoración de la membrana de Schneider es que el epitelio que va a crecer va a ser un epitelio que va a crecer hacia adentro. O sea, imaginemos que esto es la cubierta del tumor, va a empezar a crecer así, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y se va expandiendo así de esta manera. Y esto va creciendo de a pocos, porque lo va expandiendo este crecimiento. Entonces, en la patología se van a ver que estas van a ver como unas islas de este tejido schneideriano que va a estar hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, este papiloma se ha relacionado en un 40% con el VPH 6 y 11 predominantemente, pero también se ha visto con 16, 18, 33, 35, etc. Representa un 0.5 a 7% de los tumores de cabeza y cuello, y la característica principal es que tiene agresividad local. Si bien es cierto, es un tumor benigno, pero tiene agresividad local. Cuando decimos agresividad local, significa que cuando expande, hace erosionar las estructuras vecinas. Por ejemplo, si llega a la pared medial del seno maxilar, lo va a erosionar y lo va a empezar a desplazar. Igual cuando se encuentra en la fosa nasal. Tiene una invasión multicéntrica. Normalmente puede empezar, si este es el seno maxilar, puede empezar acá, de la pared medial del seno maxilar, y se va extendiendo hacia afuera, hacia la fosa nasal. Y de la fosa nasal ya se puede ir a etmoides, se puede ir hacia el septum, se puede ir hacia atrás, etc. Tiene una elevada recidiva cuando se extirpa, normalmente más o menos entre un 14 a 70% dependiendo de la literatura, y también dependiendo de cómo se retira esta tumoración. Antes se hacía un abordaje abierto con maxilectomías, o hacían abordajes de Cadwell Look, donde abrían por debajo de la boca. Entonces, cuando uno tenía una mejor visualización, la recidiva era un poquito menor. Pero ahora, como se está haciendo técnicas endoscópicas, son cosas más localizadas, normalmente al hacerlo un poquito más conservador, quizás por eso explican de que pueda tener un poquito más de recidivas. Y malignización en un 10%, ¿no? Ahora, ¿qué síntomas produce? Normalmente obstrucción nasal unilateral en un adulto, más o menos esto a partir de la cuarta, quinta década, con un pico en la sexta década de la vida. Frecuentemente más en varones, una relación de 3 a 1. Epistaxis recurrente. Puede tener anosmia, puede tener dolor facial o cefalea. No son síntomas básicamente de compresión. Y el aspecto, a diferencia de un pólipo, va a ser una masa multilobulada, firme y opaca, y que puede estar vascularizada, altamente vascularizada.
El diagnóstico se hace mediante una biopsia, puede ser en consultorio, puede ser en sala, y el tratamiento va a ser una exéresis total, más se quita la tumoración, más el pedículo y algunos bordes. Es como si fuera, imaginemos que fuera un cáncer, ¿no? El cáncer tiene márgenes que hay que sacar de tejido sano. Igual en esto hay que sacar un poco más de tejido sano. Si está adherido al hueso, hay que sacar esa parte del hueso. En exámenes auxiliares, en la tomografía, básicamente es para ver tamaño y extensión de la tumoración y si ha destruido hueso, ¿no? Normalmente cuando destruye huesos ya hablamos que puede haber una degeneración maligna. Y pueden haber signos de hiperostosis alrededor por esta inflamación crónica que hay. El estadiaje se hace con la clasificación de Kraus y en una resonancia se ve hiperintenso en T2. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente varón de la quinta década de vida que acude a la consulta con antecedentes de 8 semanas de evolución por epistaxis recurrente unilateral y obstrucción nasal progresiva. No hiposmia, rinorrea mucopurulenta, cefalea ni alteraciones visuales. El paciente fue tratado con corticoides intranasales. Imaginamos que lo han tratado como una rinosinusitis crónica, que no han mejorado su sintomatología. Después de un examen completo de cabeza y cuello, incluida la endoscopia nasal flexible, el paciente sometió una tomografía y resonancia magnética. Y vemos esta tomografía, ¿no? Vemos que hay una ocupación parcial del seno maxilar y que se extiende a la fosa nasal, se va hacia el septum y también compromete senos etmoidales. Entonces, con la biopsia ya se confirma el diagnóstico y se procede a la exéresis, ¿no? Normalmente se ve así, un aspecto multilobulado, algunos dicen sebreriforme, y que esta puede tender a sangrar estriable. Entonces aquí en la evaluación, una masa polipoide firme que llenaba la cavidad nasal con un tumor lobulado polipoide que se extendía hacia la nasofaringe. No se asoció entumecimiento, oftalmoplejía ni alteraciones de la agudeza visual. Entonces más o menos esa es la imagen de un papiloma invertido. En la biopsia se reveló que era un papiloma invertido, ¿no? Como vemos aquí, hay varios islotes de tejido schneideriano, que como ven es como si fuera un epitelio respiratorio versus un epitelio escamoso. Y esto van a generarse hacia adentro, ¿no? Esto debe ser, de la muestra debe ser esta parte de acá o una parte de acá, ¿no? No es un borde libre. Ahora, se realizó el paciente una cirugía endoscópica de senos paranasales, o sea, una SENS, más una maxilectomía medial. La maxilectomía medial es para sacar esa parte de hueso maxilar que estaba ocupando el pedículo. Y ahora lleva 5 años libre de enfermedad. Entonces el seguimiento se hace hasta los 5 años. Después de los 5 años ya se puede espaciar un poquito más los controles cada 2, 3 años. Esta es la clasificación de Kraus, básicamente del T1 al T4. No es la intención que se aprendan cada una de ellas, solamente saber que el porcentaje de agresividad entre T1 y T2 es igual, y entre T3 y T4 también son iguales. Sin embargo, la agresividad es mayor en este grupo de acá que en este grupo de acá. Ahí sí hay diferencias significativas en la agresividad. Y el tratamiento, aparte de la exéresis completa del tumor, es la maxilectomía, que por ejemplo, como la mayoría se origina en la pared medial del seno maxilar, o sea, en esta zona de acá, se hace una maxilectomía medial. O sea, se retira. Acá, por acá viene el cornete inferior y se saca todo esto. A veces se trata de reponer el cornete, algunos dicen que no sacan el cornete inferior o solamente cortan estas zonas de acá y le dejan la cabeza el cornete inferior para que no haga un síndrome de nariz vacía. Entonces, básicamente es un tratamiento un poquito más agresivo que solamente, por ejemplo, una cirugía de pólipos nasales o alguna otra tumoración benigna que vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, un paciente tiene un traumatismo? Estos son senos frontales, senos etmoidales. Hay un traumatismo, hay inflamación, se obstruye el ostium. Y como vimos ayer, el drenaje del seno frontal es antihorario.
aquí van a haber retención. Y esa retención de moco o de secreción puede enquistarse y generar el mucocele. El mucocele, entonces, básicamente se forma por retención de un moco aséptico por una obstrucción del ostium de drenaje. El más frecuente y el más pequeñito que se puede afectar es en el frontal. Entonces, un mucocele frontal es el más frecuente, ¿no? Ahora, se asocia a inflamación crónica este crecimiento, va a haber una inflamación crónica y esta inflamación crónica va a activar a osteoclastos. Entonces va a ser expansivo, va a destruir hueso, pero es un crecimiento lento. Lo que más afecta es frontal, seguido de etmoidal, produce erosión y remodelación ósea del hueso circundante. Entonces, al haber remodelación y erosión ósea, quiere decir que se puede meter o a la órbita o se puede meter a la base anterior del cráneo. Entonces, los síntomas dependen de la localización. Ahora, si el mucocele es grande, va a generar dolor. O va a generar dolor cuando este moco aséptico, por algún motivo, se llega a infectar. Y se genera un pío mucocele. Ahora, si se mete a la órbita, va a generar proptosis y una masa en región superomedial de la órbita, ¿no? Entonces podemos tener alteraciones oculares, o si es que se mete a la base anterior del cráneo, podemos tener o hacia posterior, o si es que este mucocele invade seno esfenoidal, podemos tener alteraciones de pares craneales, sobre todo del quinto dosis. En el diagnóstico, por tomografía, vamos a ver que hay un velamiento de carácter isodenso del seno que esté comprometido, es bien definido y sí va a haber la erosión ósea, ¿no? Con ocupación de las áreas vecinas. Ahora, en una resonancia magnética depende del contenido que tenga. Si el contenido es más mucoso o si está más lleno de proteínas, se va a ver en mayor intensidad o no. Si es líquido, se va a ver más hiperintenso en T2. Si tiene más proteínas, se va a ver más isointenso. Y cuando le ponen contraste, hay un refuerzo periférico, como vamos a ver más adelante. Entonces, el diagnóstico diferencial, por ejemplo, tenemos un mucocele maxilar. Vemos que hay erosión de la pared maxilar, no vemos pared. Y que hay erosión de ciertas partes del tabique nasal. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Qué lo diferencia de un quiste de retención maxilar? Un quiste de retención... estás apurado. Creo que tiene su audio prendido. Un quiste de retención maxilar normalmente también es una colección de epitelio que se ha enquistado y se ha generado un moco ahí, pero normalmente el quiste de retención es un hallazgo tomográfico. Esto no da síntomas. Esto no da síntomas y tampoco tiene un crecimiento. Normalmente se queda ahí y esto puede tener años, incluso en el tiempo se puede reabsorber. A diferencia de un mucocele, el mucocele siempre va a tener a expandirse, ¿no? Entonces el tratamiento ahí siempre va a ser quirúrgico. Como vemos, miren, un pólipo antrocoanal, ¿no? Que ya está ocupando prácticamente todo el seno y se está yendo hacia las coanas. Entonces podemos diferenciarlos de esta manera. En el quiste de retención nunca va a haber erosión ósea. Como vemos acá, en cambio aquí, miren, no sé si se llega a ver, aquí hay erosión ósea en la pared lateral del hueso maxilar. Aquí hay erosión ósea. En el tabique mismo hay erosión ósea. Entonces, va a ser diferente. Y bueno, este es un mucocele que ha generado aquí resorción ósea, ha invadido todo el maxilar, incluso se ha ido hasta el piso. Ya el paciente se ha quedado sin corneta inferior ni corneta en medio del lado derecho. Y este mucocele con el contraste se va a ver este realce como si fuera un anillo, ¿no? Y por dentro se va a ver el contenido. Y en T2 se va a ver así, hiperintenso. Esas son las formas de diferenciarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, este otro anterior que nos enseñaste, ese sí estaba en el seno maxilar, ¿no? Sí, ese sí está en el seno maxilar. Ujú. Bueno, no es que el seno frontal sería lo más, con mayor porcentaje, ¿no? Que más pasa por ahí, pero no es que en los otros también. Ya, Ajá, puede pasar, miren, 8% en el maxilar. ya, Es raro, pero hay. ya. Bueno, dentro de las lesiones tumorales de tejido fibrosio u óseo, tenemos el osteoma versus la displasia fibrosa.
Y básicamente los vamos a diferenciar. El osteoma es el tumor benigno de senos paranasales más frecuente. El mucocele es la lesión benigna más frecuente de los senos paranasales, la lesión expansiva, digamos, benigna. Porque hay una pregunta del MIR que te preguntan cuál es la tumoración benigna más frecuente de senos paranasales y te ponen osteoma y te ponen mucocele. Y la respuesta es el osteoma, como tumor más frecuente. Como lesión expansiva es el mucocele. Entonces, la etiología es desconocida del osteoma, se cree que puede ser traumático. Primero va a estar en el seno frontal, es de crecimiento muy lento, es prácticamente crecimiento de hueso cortical, que se va a ubicar en los senos paranasales. El primero frontal, segundo etmoidal. Los otros son muy raros. Normalmente es asintomático y cuando crece más de 1 centímetro ya produce algunos síntomas como cefalea o signos de sinusitis. Es bien circunscrito y homogéneo, es como una pelotita de densidad calcio que se va a encontrar ahí en el seno frontal. Entonces es compacto, redondo o lobulado, y cuando es esponjoso es menos denso, pero igual se ve bien hiperdenso. Ahora, el tratamiento es con control radiológico cada 6 meses o quirúrgico en sintomáticos o que estén desplazando alguna estructura como por ejemplo la órbita. A diferencia de la displasia fibrosa, que la displasia fibrosa va a ser una alteración en la reabsorción ósea del hueso. El hueso medular se va a reabsorber y se va a cambiar por tejido fibroso. Entonces se va a ver como que en vez de tener una parte de hueso, vamos a tener tejido fibroóseo en ese lugar y que va a estar altamente vascularizado. Entonces, cuando suceden estos casos, nosotros podemos sospechar de una displasia fibrosa. Entonces, la displasia fibrosa puede ser de dos tipos. Puede afectar a un hueso, se llama monostótica, o puede afectar a varios huesos, en la poliostótica. Es altamente sangrante y normalmente sí se extiende, porque es vascularizado. Entonces, en la variedad monostótica básicamente afecta al maxilar superior, puede afectar a la mandíbula o puede afectar a la bóveda del cráneo. Entonces, es lo más frecuente dentro del compromiso en cráneo. Es menos denso que el osteoma y es más difuso. Y el patrón claro en esto es el que es en vidrio esmerilado. Esto sí, acuérdense siempre. Cuando es quístico hay un área hiperdensa con bordes definidos. Y cuando es quirúrgico, cuando hay compresión. Si no hay compresión, eso se tiene que observar. Algunos toman una biopsia para confirmar el diagnóstico, pero se dice que cuando se toma biopsia o cuando se manipula esa zona, el tumor empieza un crecimiento un poco más acelerado y pueda generar mayor daño. Entonces, se trata de ser lo más conservador posible. ¿Alguien tiene una idea de qué diagnósticos tienen estos dos pacientes? Doctor, parece que es un tumor infiltrante. ¿Cuál de los dos? El B, el B. Ya. Acá no, en esta M que no tiene bordes bien definidos, Ujú. ¿no? Em, Para mí, por viendo la magnitud, no sé si estoy en lo correcto y por lo que también mencionó mi compañera, es la más, bueno, no la masa, está dando el compromiso, realmente está avanzando, no sé si es un mucocele, ¿Cuál de los dos? usualmente el mucocele avanza. La B, Ah, ok. Tú no dices sé si un me escucha. mucocele. Sí, por lo que se está avanzando lo más pronto, se está esparciendo. Ahorita voy a detallarme si está en mucocele. Voy a ver si está en la zona más maxilar. ¿Y tú, Caroline, qué opinas? ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Este, sí, doctor, yo también podría pensar, porque veo que hay una erosión, ¿no? Ósea en esta región donde está. El hueso ya no tiene continuidad. Entonces me imagino esto, pero no estoy segura, pero sí, parece un mucocele por este motivo, porque, pero al mismo tiempo también el mucocele puede estar en forma de quiste, ¿no?
Entonces un quiste sería más circunscrito, pero este no está. Entonces estoy un poco con duda, pero sí, yo diría un mucosele porque hay una erosión en el hueso por ahí. Y bueno, por eso. O mucosal. Ya. A ver, ya, vamos a ver. Primero empezamos por la primera imagen. La primera imagen, ¿qué les parece? Por lo que se ve más radiolúcido y se ve más en la zona frontal, se podría terminar o terminar. Lo último, último que mencionó. Sí, espera. Ahora, Sí, radiolúcido, acuérdate que es para las radiografías. cierto. Así, sí. Este es un átomo. Aquí hablamos de Eh, densidades. hiperdensidad, con hiperdensidad. Ujú. Podría ser ¿dónde está? Un tumor. O sea, toma no era. No me acuerdo la última que se veía hiperdensa, ¿Un densidad, osteoma? que Es un tumor localizado en no, seno frontal, un tumor bien definido, un tumor hiperdenso, un tumor que se los encuentra... osteomas de los senos paranasales. Sí, este de acá es un osteoma. Ese es un osteoma. Así se ve un osteoma. Imagínense un tumor de hueso, que es prácticamente hueso, porque tiene la densidad de hueso. Entonces, este es el osteoma. Una masita bien definida, como si tuviera una canica ahí dentro del seno frontal. Ese es un osteoma. Y esto de acá, como Y ven, no ¿sí? puede avanzar, doctora, más, o sea, este ostoma ya que está avanzando compromiso más abajo, si esto solo tiene que formarse como en canica más o menos en esa zona. No, hay también que son multilobulados, o sea que son como varios, así. Y sí pueden expandir. Si es que crecen mucho, sí expanden, pero el crecimiento es muy lento, muy, muy lento. Normalmente primero ocupa las zonas que hay espacio y luego recién se expande más. Una vez que ya no tiene algún espacio libre, ya ahí empieza a desplazar las estructuras y el paciente ya empieza a sentir síntomas. Se dice que cuando tiene más de 1 centímetro ya genera síntomas. Y se opera siempre y cuando tengan síntomas que sean muy molestos o que pueda ocupar el drenaje de este seno y genere una sinusitis que sea refractaria al tratamiento. Entonces, en esos casos se tiene que sacar sí o sí el osteoma. En este caso, vemos la pared posterior del seno maxilar, vemos aquí, que se descontinúa, ¿no es cierto? Y lo que descontinúa es una lesión que tiene bordes hiperdensos, que no es muy irregular y que tiene densidades distintas. Acá hay una densidad hiperdensa, acá hay una isodensa, hiperdensa, isodensa, que da como un patrón en vidrio esmerilado. ¿Se acuerdan cuál tenía ese patrón de vidrio esmerilado así todo difuso? ¿Se acuerdan? ¿No era el mucosele mismo? No, el mucosele es homogéneo, porque acuérdate que su contenido es moco. Ah, sí, fue el último que dijiste. Ay, me olvidé el nombre. Esta es la comparación de un tumor óseo, de un tumor fibroóseo. Sí, sí. Esa es una displasia fibrosa monostótica porque afecta a un solo hueso. ¿Ya? Entonces, si a esto nosotros le tomamos una biopsia acá, va a sangrar bastante, sobre todo por la ubicación donde está. Acuérdense que detrás de este seno maxilar se encuentra la fosa pterigopalatina y esta fosa pterigopalatina contiene a las últimas ramas de la maxilar interna y a la esfenopalatina. Entonces, un sangrado ahí es un sangrado muy difícil de controlar. Entonces, justo hablando de la fosa, este es un tumor muy importante
para identificarlo, ya sea en sus serums o donde estén, o los que quieran ser otorrino. Normalmente se debe a una teoría hormonal. Mencionan que cuando un varón llega a la etapa de la pubertad, cuando ya empieza a producir más testosterona, ya se puede generar esta tumoración esta testosterona dependiente va a hacer que empiece a crecer. Es una tumoración normalmente fibrovascular. Y vascular, ¿por qué? Porque depende de la maxilar interna, que es rama de la carótida externa. Entonces es un tumor que se alimenta de esta arteria y que también tiene partes fibrosas. Entonces es un tumor fibroóseo, por eso es nasoangiofibroma. Ahora, de características varones que ingresen a la pubertad, en la adolescencia, crecimiento es lento pero localmente invasivo. O sea, esta lesión sí destruye hueso, genera erosión ósea, tiene extensiones hacia arriba, hacia el cráneo, o se pueden ir hacia la órbita, o se pueden ir a la fosa nasal y de ahí bajar. O sea, tiene un crecimiento lento pero es bien Doctor, expansivo. ¿Sí? no te escuché por un ratito, sí. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Decía de que esta tumoración es localmente invasiva. O sea, normalmente nace de la fosa que les digo, la fosa pterigo-palatina, que se encuentra atrás del seno maxilar. Y de ahí sale hacia la fosa nasal. Justamente está en la vecindad con la nasofaringe, porque está atrás del seno maxilar. Entonces, crece hacia la nasofaringe, se puede ir hacia adelante, o sea, hacia la fosa nasal, se puede ir hacia arriba al techo, que es el seno esfenoidal, y del seno esfenoidal se puede ir más arriba, que es el cráneo. Si se va hacia el lateral, se va a ir a la fosa infratemporal, que es casi por el arco cigomático, ya es la cara lateral de la cara. Y si se va hacia abajo, se puede ir hacia la orofaringe. Entonces, tiene múltiples lugares para irse. Si se va hacia arriba y hacia adelante, se va a la órbita. Entonces, tiene tantos lugares para irse que las complicaciones sí son grandes. Y como es una lesión que es vascular, esta lesión no se biopsia. Por nada del mundo se biopsia. Cuando hay una sospecha, cuando tenemos un paciente de esta edad, varón, y que viene con el síntoma de epistaxis recurrente, que es lo más frecuente, aparte de la obstrucción nasal, no tenemos que tomar biopsia, tenemos que estudiar a ese paciente. Y de frente le vamos a pedir un ATAC, pero un ATAC con contraste, no un ATAC sin contraste. Para ver la extensión del tumor, vamos a ver que capte contraste y en qué grado se encuentra. O sea, esto también tiene un estadiaje. Y dentro del estadiaje ya podemos nosotros saber qué tipo de abordaje se va a hacer. Tiene un aspecto rojo azulado, superficie lisa, recubierto por mucosa intacta y normalmente pedimos también una resonancia para ver si hay extensión a tejidos blandos y endocráneo sobre todo. Si tenemos sospecha de que ha pasado endocráneo, tenemos que pedirle una resonancia. ¿Y para qué? Para ver si hay compromiso de meninges. Si no hay compromiso de meninges, el abordaje no entra en neurocirugía. Si hay compromiso en meninges, ya entra en neurocirugía o puede ser un grado tal de que sea irresecable y necesite radioterapia. Entonces, por eso es importante la resonancia. Y la angiografía es muy necesaria, sobre todo antes de operar al paciente, porque se va a ver el compromiso de qué arteria está principalmente afectada. Lo normal es que salga de la maxilar interna, pero cuando va creciendo se va haciendo anastomosis con otras ramas y si es que se va, por ejemplo, al seno esfenoidal o se va al endocráneo hacia arriba, se junta con las ramas de la carótida interna. Entonces, es muy importante porque si ya hay compromiso de la carótida interna, ya hay un grado de irresecabilidad, entonces ahí ya radioterapia. Entonces, en la angiografía, básicamente, se hace la angiografía y se hace una embolización de este vaso. Se emboliza con una sustancia para que el vaso ya no reciba más sangre de ahí y poco a poco el tumor se va reduciendo. Al ser un tumor vascular que ya no está siendo alimentado por ese vaso, el tumor que estaba así se reduce en tamaño. Entonces es más resecable y va a sangrar menos dentro del acto quirúrgico. Entonces todo paciente que tiene ya un diagnóstico de nasoangiofibroma juvenil, se le hace una embolización, acuérdense esto, 24 a máximo 48 horas antes de la cirugía. Porque ese es el lapso que va a estar este émbolo ahí y que va a reducir el tumor. El tratamiento es la exéresis completa. Vemos aquí, ese es el seno maxilar. Seno maxilar, seno maxilar.
Detrás del seno maxilar está la fosa pterigomaxilar. Esta es la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Al costado, al lateral, está la fosa infratemporal. Acordémonos que acá está la fosa nasal y acá está la nasofaringe. Entonces tiene estas vecindades, ¿no? Hacia adelante está el seno maxilar y hacia atrás está esta apófisis pterigoides del hueso esfenoidal. Y los contenidos importantes de esta fosa pterigopalatina va a ser como una pirámide invertida que va a tener las ramas últimas de la arteria maxilar interna con su rama final, que ya sabemos que es la esfenopalatina, va a contener a partir de los agujeros endocranianos, van a pasar acá el nervio ovidiano, el quinto 2, aquí va a estar el ganglio esfenopalatino, de acá va a salir un nervio que es el palatino mayor o palatino descendente, el nasopalatino va a salir por acá, y el esfenopalatino también. Entonces va a tener muchas conexiones nerviosas, sobre todo tanto del sistema simpático como parasimpático, y también vasos. Entonces es una zona muy importante. Dentro de la clasificación, usamos la clasificación de Chandler, la clasificación de Andrews, entonces para saber en qué grado se encuentra y poder ver si es que es tributario de una cirugía endoscópica, una cirugía abierta o una cirugía que necesite el apoyo de neurocirugía o un grado irresecable. Entonces, cuando el tumor está confinado solo a la nasofaringe, decimos que está en estadio 1. Cuando ya se ha ido a la cavidad nasal o al seno esfenoidal, sin comprometer y romper el seno esfenoidal en su techo, hablamos de un estadio 2. 1 y 2 es netamente manejo endoscópico, o sea, por el otorrino, ORL. Cuando ya hay un estadio 3, donde ya puede invadir la órbita o ya puede invadir el cuello, regiones más inferiores, ya puedes considerar un abordaje abierto, que puede ser una rinotomía lateral, puede ser un degloving, puede ser un abordaje por la fosa incisiva, etc. Y cuando solamente hay compromiso de órbita, puede ser que se pueda tratar con ORL, con otorrino, siempre y cuando después de la embolización hay una reducción mayor. Y cuando hay un estadio 4, que es una invasión intracraneal, debemos dividirlos en estadio 4A y estadio 4B, siendo el estadio 4A cuando no hay compromiso de las meninges. Y un estadio B cuando ya hay compromiso de las meninges. Este estadio se considera que debería recibir, aparte de la embolización, radioterapia. Y este de acá, manejo conjunto con neurocirugía. Aquí, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué estadio es este tumor? ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctor. ¿Un aproximado de qué estadio podría ser? Del 3, me parece. ¿Por qué el 3? Por la invasión. ¿De qué? ¿Qué está invadiendo? La fosa, que está justo por detrás es la pterigomaxilar, ¿no? La 2, Caro, creo, porque mira, no está afectando la órbita. Me parece que sí, para mí. Mientras ¿Está sí, afectando la no, órbita o no afecta la órbita? ¿No? sí, no está afectando para mí. Yo me quedo con la 2, porque pensé Parece que hay que un pedacito. No sé. ¿Quién se queda con la 2? ¿Y quién se queda con la 3? ya estás, Talía. Y Talía la Caroline, 2, que también Carolina. haciendo por escrito. Ya. Mira. Esa es la órbita, ¿no es cierto? La órbita es así como un cono. Así. Y esta es la otra órbita. Sí hay una invasión de la órbita. Mira. Hay una invasión de la órbita, hay una invasión del seno esfenoidal, pero lo que no hay es una invasión intracraneal. La tabla de la base del cráneo, de la base anterior y media, está conservado. Entonces, este es un estadio 3, porque hay invasión de la propia fosa pterigomaxilar y de la órbita. ¿Y este de acá cuál sería? ¿Qué estadio sería? Este de aquí, El ¿qué otro estadio? más Este ya está 4, afectando, ya sería 4. intracraneal. 4B. Ya está afectando intracraneal. Ujú.
¿Quién dijo 4B? Castillo Ariza. Ok. ¿Por qué 4B? Porque compromiso meningio, ¿no? Bueno, sí, es un 4B. Como vemos aquí, la meninge está recubriendo acá, pero acá hay una solución de continuidad y aquí se continúa, ¿no es cierto? Hay una invasión de la meninge, entonces ese es un 4B. Y el tratamiento, como ya les expliqué, aquí vemos que este es el tumor en una angiografía, en fase tisular. Es una tumoración que está muy vascularizada y que después de la embolización vemos que algunos vasos ya se retraen y la tumoración ya no se nutre. O sea, todo esto vendría a ser la tumoración. Pero como ven, la diferencia es que ya no se está nutriendo el vaso y por ende el tumor empieza a decrecer. Y este es un pequeño video de cómo se saca una songiofirma para que más o menos vean cómo hay este compromiso. Caroline, Catherine, ya. Vamos a ver cómo es el compromiso aquí del sangrado sobre todo, para que vean que en promedio un paciente pierde de 1 a 1,5 litros, hasta 2 litros puede perder de sangre, solo intraoperatorio. Por eso es muy importante la embolización. Cuando hay embolización se puede reducir el sangrado considerablemente hasta 500, 800 mililitros. Que parece mucho igual, pero para el tipo de tumor que es bastante. Y esto es primero una infiltración. Vamos a adelantar un poquito. La idea es tratar de sacarlo en conjunto, ¿no? Entonces, se tiene que crear espacios primero y se tiene que ir despegando, porque a medida que va creciendo, se va pegando a los tejidos. Entonces, ahí lo que están viendo es que se está haciendo una antrostomía maxilar, se ha abierto, no sé si han visto en el lado derecho la parte del maxilar. Ahí se está tratando de cortar la parte de la mucosa para poder empezar a visualizar. Entonces, normalmente lo que se hace es que si el tumor está aquí y tiene un pedículo posterior, se empieza a bajar, se va bajando poco a poco para poder visualizar el pedículo, para poder llegar. Y miren cómo es el sangrado. Y eso que es posembolización. Entonces, algunas áreas que ya están muy adheridas se tienden a hacer por cauterización con bipolar. Y se va despegando. Entonces, es una cirugía que normalmente dura unas 4 o 5 horas más o menos. Y que a veces se requiere un manejo multidisciplinario, ¿no? Eso es parte de la nasofaringea, que es como fideitos, ¿Cómo qué? ¿Me dices? como vulgarmente se llaman como fideos, parte como que veo a la hora cuando lo estripan como salen varios tejidos, no sé cómo ¿Esto de acá explicarlo. te refieres? ¿Lo que En estás la viendo que están parte, Es metiendo? una gasa, ¿no? Algo. Sí, es una gasa no, con dentro de, epinefrina. ajá, sí. Le ponen ahí para hacer hemostasia. Son gasitas gasitas hemostáticas. Porque como ves, como el sangrado es abundante, eso hace que haya más vasoconstricción y sangre menos. Y funciona. No del todo, claro, ¿no? Pero reduce bastante el sangrado. Pero el aspecto del nasogiofibroma es como un borrador. Como esos borradores blanquitos, así medios gomosos, duros. O sea, uno lo puede jalar y va a salir completo. No es friable. Ah, qué difícil. Esa cirugía. Sí, ahí tienen que entrar mínimo 2 o 3 cirujanos porque operar 2 horas eso mismo es cansado. Entonces los cirujanos se van turnando. Y poco a poco ya se va despegando. Vamos a adelantarlo un poquito para que no vean todo el despegue. Pero básicamente es así, lo van despegando de a pocos. Cada pedículo, por ejemplo, empiezan por el piso, despegando el piso, de ahí la pared medial, de ahí la pared lateral, y
así van avanzando poco a poco hasta llegar al pedículo. Luego despegan el pedículo y ya lo pueden sacar. Como ven, esta es una tumoración tan grande que probablemente no salga por ahí. Entonces ahí lo van despegando. Estos son las gasitas hemostáticas. Y por último ya intentan sacarlo por la nariz, no sale. Entonces lo que hacen es, lo tiran todo hacia la cavidad oral. ¡Asu! Por la boca va a salir. Sí. Por la boca. Porque imagínate que le abran solamente toda la nariz para sacar el tumor. No, mejor sale por la boca. Sí, claro. Tampoco se puede como que, no se puede es fibroso, no romperlo para sacarlo por partes como sus ascendientes, pero no se puede, ¿no? Sí o sí tienen que botarlo todo completo. De que se puede, sí se puede, pero sangra bastante. No es recomendable. Entonces ahí ya lo sacan. Y miren el tamaño de la tumoración. ¡Wow! Enorme. Sí, todo eso. Entonces, es una patología que sí, pues sí hay que tener cuidado. Ya nos ha pasado que han venido referidos directamente a shock trauma porque el médico les quiso tomar una biopsia y empezó a sangrar bastante, entonces ya le hicieron un taponamiento posterior, anterior, y de ahí ya lo refirieron, ¿no? Sin imágenes, sin resonancia, etcétera, ¿no? Por eso es importante saber bien el antecedente epidemiológico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, sí, entonces, doctor, ya cuando lo sacan por la boca ya todo grande, eso sí se manda para patología, imagino. Ahí sí, a O, patología. ya lo sacan todo ya patología, pero sí nos permite una biopsia por el gran sangrado que puede. Exactamente. Es el tumor que está contraindicado a una biopsia. Bueno, dos palabras básicamente para poder diferenciar el carcinoma epidermoide del adenocarcinoma. Cuando tengan esto, estos le van a venir en las preguntas. ¿Cómo diferenciarlos? Y básicamente es así. Primero, que entre el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Es el más frecuente de los tumores malignos de los senos paranasales. Y el compromiso principal es en seno maxilar. Un varón de mediana edad, cuarta, quinta década, tiene una supervivencia de 5 años un poco baja, las recidivas son regulares, metástasis a distancia un 10%. La asociación es con esto, con el níquel. Antiguamente los piercing nasales venían de níquel, pero como vieron que había más efectos o reacciones alérgicas o justamente la incidencia del carcinoma epidermoide, ya no se, actualmente ya no se fabrican de níquel. Las monedas sí son de níquel, algunos instrumentales quirúrgicos son de níquel, algunos utensilios son de níquel, etcétera, ¿no? Entonces, paciente que ha estado en contacto con níquel, y hay que pensar en un carcinoma epidermoide. Síntomas, dolor, epistaxis, obstrucción nasal, dependiendo de cuánto esté afectado y qué seno esté afectado, ¿no? Por ejemplo, si está afectado el seno etmoidal, va a haber afectación ocular, o si es que el seno maxilar está afectado, pero es muy grande, va a desplazar, se va a ir hacia su techo, que es la órbita, ¿no? Anestesia infraorbitaria por el nervio infraorbitario que pasa por ahí. Es una masa irregular con contornos mal definidos. El diagnóstico se hace mediante biopsia y se tiene que hacer una cirugía con radioterapia, ¿no? Dependiendo del estadio también. No vamos a hablar ahora de estadiaje porque es un poquito complicado. Y el adenocarcinoma, acuérdense que más frecuente es en seno etmoidal. Si te hablan de carcinoma epidermoide, maxilar. Si te hablan de adenocarcinoma, etmoidal, a nivel de la hendidura olfatoria. Este pertenece al 10 o 20% restante. Normalmente se va a dar en personas que trabajan con maderas gruesas y el acerrín de estas van a generar este factor de riesgo. Normalmente está bien asociado. Se dice que pacientes que trabajen por más de 5 años ya tienen un riesgo del 10 al 15%, si trabajan más de 10 años ya aumenta un 30%, si es más de 15 años peor todavía, ya es una asociación del 45%. O sea, va aumentando Entonces, conforme estamos expuestos, ¿sí? entonces sería como factor una persona que tiene como ocupación la carpintería.
Ajá. Porque usualmente yo veía la carpintería. Carpinteros y que estén expuestos al acerrín. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí Creo se que ve. Ujú. Ah, ok, ok. Ya. O también lo han asociado también a personas que trabajan con cueros o pelajes, que hacen peletería, entonces a ellos también se les ha asociado, pero es un poquito menos frecuente, ¿no? Más que nada en las preguntas les va a venir pacientes que tienen mucho que ver con el acerrín. Los síntomas son muy parecidos al adenocarcinoma, en realidad solo los diferencia la biopsia y también el tratamiento de cirugía y radioterapia, ¿no? La tomografía se usa para estadiaje siempre y solamente acuérdense cuando sospechamos de un compromiso extranasal, ya sea órbita, ya sea endocráneo o ya sea extensión hacia el cuello, vamos a pedir una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque esto diferencia tejidos blandos. Y la tomografía ve mejor las cavidades paranasales, el hueso y la extensión del tumor. Entonces, una manera de diferenciarlos cuando pides cada uno. Y este es un cuadrito donde diferencia más o menos cómo son cada tipo de tumoración. No hemos tocado todos los que están acá, pero hemos tocado la mayoría. El rhabdomyosarcoma es un niño con afectación ocular, esos son los tips. El melanoma es un tumor bien agresivo que se forma en el septum o en la fosa nasal anterior. Esa es la clave ahí. Y que tiene una sobrevida a 5 años de menos del 10%, o sea, es un tumor bien agresivo. Y tiene una recurrencia del 30%, así lo operen. Entonces, estos pacientes sí tienen un mal pronóstico. Y sospechar de un esthesioneuroblastoma de un paciente de la quinta década que viene por anosmia, porque este tumor se genera en el techo etmoidal. Justamente va a cursar con anosmia, va a cursar con dolor, epistaxis, y se van a ver imágenes quísticas en el borde intracraneal. O sea, es un tumor que viene de la cintilla olfatoria, el neuroestesioblasoma. Ya vimos encefalocele, ya vimos esofiofibroma, papiloma invertido, pólipo anal. Este es un resumen por si quieren las diapos para que lo puedan leer y puedan descartar cada uno de ellos. Alguien me dice, este es un paciente pediátrico y le ven esto. ¿En qué sospechan? Un cuerpo extraño. Ya, cuerpo extraño, dice uno. ¿Quién dice otra cosa? un meningioma. ¿Cómo era? Podría ser un germen. ¿Alguien dice otra cosa? Paciente con rinorrea purulenta unilateral. Niño. Sí, doc, quizás un parásito, no sé, ¿Perdón? ¿Qué dijiste? un parásito. Un parásito. Ya. Pero básicamente sí, es un cuerpo extraño, ¿no? Siempre, rinorrea purulenta unilateral en un niño, la primera posibilidad es cuerpo extraño. Muy raro que sea alguna tumoración en niños. En niños son bien raras las tumoraciones. Si hay tumoraciones, pensar en rhabdomyosarcoma o pensar en algún linfoma. Y básicamente ya hemos visto la mayoría de estos. Si quieren un tumor benigno de seno maxilar, un quiste odontogénico, que es una retención dentaria que se ha enquistado en el seno maxilar y que se puede desplazar con el crecimiento hacia la pared posterior del seno maxilar. Eso se trata con cirugía. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no, resolvemos el examen que han dado. Resolvamos el examen. Doctor, una consulta. Sí. ¿Por qué la literatura asocia el polvo de madera dura con el adenocarcinoma y el de madera blanda con el epidermoide? ¿Qué importancia tenga que uno sea dura y otra blanda y por qué pues, la literatura refiere eso? Mira, en realidad, esta de la madera dura y blanda, al menos no se ha encontrado alguna asociación clara, o bueno, yo no le he revisado una asociación clara, simplemente en todos los estudios que mencionan, incluso los estudios de Francia, mencionan que estos carpinteros que trabajan con este polvo, o sea, este acerrín, ya sea de madera, no lo han diferenciado entre madera blanda o madera dura, sino que solamente estaban expuestos al acerrín. El 70% de estos trabajadores, de los que tenían más de 15 años, se había asociado altamente
a esta patología, a este adenocarcinoma, y justamente el adenocarcinoma etmoidal, porque esta genera una inflamación a nivel de las cintillas olfatorias, o sea, cerca donde está el hueso etmoides y el seno paranasal etmoidal. Entonces, se ha asociado con mayor frecuencia en ese seno paranasal. Ahora, si me pides una diferencia entre incidencias entre madera blanda y madera dura, la verdad es que no he encontrado hasta ahorita por qué sucede eso y por qué también el pelaje te puede asociar a eso, ¿no? Solamente mencionan que aumenta el riesgo porque se ha visto de manera epidemiológica que afectan en esas poblaciones. Doctor, ¿y este impacto se debe mayormente por las condiciones físicas, por las partículas, o tiene que ver con la composición, algún tipo de sustancia química que tenga la madera y que influya? No, probablemente sea por las partículas. Bien, a ver, voy a ver si puedo compartir. No sé si se llega a ver. ¿Se ve la página? Sí, doctor. Doctor, ¿se ve? A ver, sobre las fístulas del líquido cefalorraquídeo, ¿qué han marcado? Yo Eso marqué es la con frecuencia está afectada la lámina cribosa y el esfenoide. Ya, como ya has visto en la diapositiva, sí se afecta la lámina cribosa y la fovea etmoidalis y también el esfenoides a través de la pared superolateral, o sea, la porción celar. Entonces, esta respuesta sí es correcta. Detectar la beta-2 transferrina puede orientar el diagnóstico, claro, lo hemos explicado, ¿no? Es una opción muy específica de que estamos ante un líquido cefalorraquídeo, ¿no? La causa más frecuente es el traumatismo accidental o quirúrgico en un 80% de los casos, son las causas traumáticas. Y la mortalidad no suele ser más del 90% en todos los casos. Normalmente hasta hay fístulas que son autolimitadas y que en el tiempo cierran solas. Entonces no es algo que genere mucha mortalidad. El cáncer nasosinusal más frecuente, cuando hablamos cáncer, ya sabemos carcinoma epidermoide maxilar, ¿no? El melanoma nasal, el linfoma son raros, el papiloma invertido se considera una lesión premaligna y el adenocarcinoma de etmoides está entre un 10 a 20%. Entonces, carcinoma epidermoide es la respuesta. Un paciente varón de 18 años que acude por primera vez por cuadro de obstrucción nasal bilateral asociado a epistaxis recurrente. Tenemos varón de 18 años, o sea, un adolescente tardío, que tiene epistaxis recurrente y obstrucción nasal, o sea, los síntomas asociados al nasogiofibroma en un 80% de los casos. Se le realiza la endoscopía donde se ve una imagen de una tumoración fibrovascular que tenía un poco de sangrado. Entonces, después de controlar el sangrado, ¿cuál es la conducta a seguir? Aquí, si hay diferentes No se hace respuestas. biopsia. Las dos primeras no. Sí, las dos primeras no, porque estamos sospechando de un nasogiofibroma. Pedimos una tomografía sin contraste, no nos va a servir. Y la exéresis total de tumoración en SOP urgente no es urgente hasta que no se haga un buen diagnóstico. Si no hacemos bien el diagnóstico y si no lo embolizamos previamente, no podemos hacer el exéresis total. No es lo más recomendable. Entonces la respuesta es pedirle una tomografía. La conducta a seguir es una tomografía con contraste. La mayoría puso biopsia, ¿no? Ya. Paciente varón de 45 años, quien sufrió un TEC leve hace 2 meses. 2 meses, tiempo de evolución. Actualmente ya la consulta con imágenes e informe de una TEM cerebral, no de macizo facial. Más hiperdensa a nivel de seno frontal de menos de 1 centímetro, circunscrita de bordes definidos. Hiperdensa. ¿Qué diagnóstico tiene? Osteoma. Osteoma. Ajá, muy bien. Un osteoma. Entonces, como es un osteoma, ¿cuál sería la conducta? Niega síntomas. Observar nada más. Y es menos de 1 centímetro. Entonces, observación, ¿no es cierto? Controla los 4 meses. Indicar preoperatorios para exéresis de tumoración, no porque es asintomático. Resonancia magnética, no es importante aquí la resonancia magnética porque ya nos da una masa hiperdensa, o sea, una que está bien circunscrita. O sea, no te dicen de que puede haber una invasión
a la órbita o al cráneo, ¿no? Entonces no es muy importante la resonancia aquí. Biopsia tampoco, no genera síntomas. Y tratamiento médico para rinosinusitis no menciona que tiene síntomas. Paciente varón, 60 años, sexta década, carpintero desde hace 15 años y que tiene hiposmia que ha ido incrementando en los 2 últimos meses, asociado a presión facial, epistaxis esporádica y niega antecedentes traumáticos. O sea, acá te está diciendo no tiene mucosele. El diagnóstico más probable Adenocarcinoma, sí. adenocarcinoma etmoidal, ¿no? Carcinoma epidermoide frontal es muy raro. Un mucosele maxilar ya te lo han descartado. Sinusitis crónica con pólipos tampoco es, porque es un paciente 60 años que tiene epistaxis y que tiene este antecedente importante, ¿no? Entonces, pensar en sinusitis con pólipos es un poquito más alejado. Y que en los 2 últimos meses ha tenido el incremento de esta hiposmia, ¿no? Osteoma frontal tampoco, porque un osteoma frontal no tiene estas características, ¿no? No te venían con epistaxis. Entonces, bueno, aquí la mayoría sí ha puesto adenocarcinoma etmoidal, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta más del tema? No, pero por mí está claro. Ok, perfecto. Entonces creo que la última clase va a ser el día lunes. El lunes creo que es, en la noche. No sé si alguien tiene por ahí o si no lo reviso más tarde. Lo que vamos a hablar es básicamente algunos tips para que vayan a sus serums de traumatismos y algunas urgencias en rinología. Lo más importante es cómo vamos a manejar una epistaxis desde el primer nivel de atención, desde donde estemos, de menos a más, y algunos traumatismos, como retirar cuerpos extraños, etcétera, ¿no? Algo como para que ya se preparen para el serum. Y no sé si prefieren un pre o un post-test. ¿Cómo les es más fácil? O Postes. así, o así como hoy día que fue pre-test con corrección al final. Mejor A mí me post. gusta. Está bien, doctor. Algo con corrección, doctor. Ya, post-test entonces. Sí, postes. Ya, ok. Doctor, Sí. este lunes yo tenía una duda también de cómo se hace el lavado correctamente, el lavado nasal. Este lunes también hablaremos sobre esto. Ya, lo voy a agregar. Le voy a poner cómo hacer un lavadito nasal. Y también, doctor, hay una forma que cuando hay unas hemorragias que he visto que hay una forma de colocar como un taponamiento. ¿También le voy a hablar? Claro, Es- los diferentes tipos de taponamiento y las técnicas de cada taponamiento. Y cuáles son las ventajas de cada uno. Ujú. Todo eso se va a tratar. ¿Algo más que quieran que se agregue para el lunes? Un momento, ya. Entonces, vamos a terminar el día de hoy, la clase de hoy día, y ya nos vemos el día lunes a las 7:30. Ya, gracias, doctor. Ok, gracias Gracias, a ustedes doctor. por escuchar. Ya nos estamos viendo.